En el capítulo anterior, mientras nuestro protagonista viajaba por el cielo, se le acabó el tiempo de transformación. Y por otro lado, unos cazadores estaban persiguiendo una vaca, pero de repente, una gran explosión de algo que vino desde el cielo les llama la atención. Su vaca había salido volando por los aires y ellos estaban observando el cráter para ver qué aparecía dentro. Y cuando se asoman allí, lo que ven les sorprende. Una energía del color de puerta dimensional se había fijado allí. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que fue transportado a un mundo, un planeta completamente distinto, y ahí estuvo 1000 años peleando por la supervivencia. Luego, cuando regresó al planeta Tierra, aquí tan solo habían pasado 10 años, pero el mundo era completamente distinto al que él conocía. Sigamos con la historia donde la dejamos. De repente, de dentro de esa bola de energía se escucha el grito de un hombre, al parecer lleno de dolor. Los hombres se ponen más alerta. ¿Era acaso la voz de una persona? El otro hombre dice que podría ser un animal extraterrestre que imita voz humana. Habría que tener cuidado. Sin embargo, finalmente aparece una mano humana intentando salir de dicho cráter. Los otros dos hombres se ponen aún más en guardia. Pero lo siguiente que ven es a nuestro protagonista agarrarse la cabeza quejándose de dolor. Mierda, dice nuestro protagonista. De verdad, casi muero. Los otros dos hombres ahora tenían una mirada llena de terror. ¿Cómo un hombre podría haber sobrevivido a ese tipo de caída? Finalmente nuestro protagonista comienza a ponerse de pie. Uno de los hombres pregunta quién era. Y sin embargo, ¿acaso nuestro protagonista interpreta o tal vez entiende la voz de los otros hombres? Era gente coreana. El protagonista se presenta como Park Soo-ho. Le pregunta a los otros dos hombres quiénes eran ellos. Uno se presenta como Kim Chu-ryong y le dice que había caído de un lugar muy alto, pero aún así seguía vivo. Nuestro protagonista asiente diciendo que casi muere de dolor, pero ahora estaba bien. Le pregunta entonces dónde se encontraban ahora. Uno de ellos dice que eso era Xinghuo. Vemos que está a tan solo un río de China. Le dicen que si va más allá encontraría el río Yalu. Otro de los hombres le pregunta a nuestro protagonista, ya que hablaba el dialecto de Corea del Sur, cómo es que había caído desde el cielo a esa zona. Nuestro protagonista, quitando la importancia, dice que solo estaba volando y se cayó, aunque el hecho de que diga solo hace que los otros dos hombres tengan aún más recelo de su conversación con él. Finalmente le dicen que parece que era un despertado muy fuerte, ya que sobrevivió al caer del cielo y chocar con un búfalo loco. Nuestro protagonista dice que bueno, era verdad que él era fuerte. Entonces el otro hombre, sujetando un cuchillo en guardia, le pregunta si estaba deambulando solo o acaso tenía un grupo. Nuestro protagonista les dice que tiene un grupo, pero ahora no estaban con él, así que por ahora estaba solo. El tipo le dice que entonces se retire de allí. El búfalo que perseguían, ellos se encargarían de él. De inmediato da la orden al otro hombre para que busque el búfalo, y el otro comienza a perseguir el olor de dónde se había encontrado. Nuestro protagonista inmediatamente empieza a pensar en las direcciones que le habían dado. ¿Acaso habría estado en la dirección correcta? Pero es entonces que cuando busca su teléfono, ya no estaba. ¿Cuándo se le había caído? Y comienza a buscar en los alrededores. Utiliza la técnica de buscar y finalmente encuentra dónde se encontraba el teléfono. Pero una vez que lo sujeta, al parecer hay algo mal. El teléfono estaba destrozado. ¿Qué podría hacer ahora? Por otro lado, los dos hombres finalmente encuentran el búfalo. Había volado bastante lejos, producto de la caída. Están sorprendidos. El búfalo ya no estaba vivo, estaba quieto, inmóvil. No había movimiento en él. Era impresionante. No había muerto después de que le dispararan un montón, pero con un choque de nuestro protagonista había palmado de inmediato. Cuando se acercan, al parecer deben tener mucho cuidado con él. Si querían moverlo, deberían cortarlo. Hay que prestar atención a los animales salvajes de la zona. Al parecer, tomaría todo el día despellejarlo. Habría que empezar de una vez. Si no lo llevaban, sus familias morirían de hambre. Es entonces que aparece nuestro protagonista encima de una roca, preguntando por ayuda. Él les pregunta si por casualidad le podrían prestar un teléfono. No podía usar el suyo porque estaba destrozado. Uno de los hombres dice que había uno en su pueblo. Sin embargo, antes de que continúe hablando, el otro hombre le dice que tenga cuidado con cada palabra que menciona, ya que habían mujeres en su pueblo. Y como hay mujeres en el pueblo, llevar a un extraño. Si pasa algo, tampoco podrían detener a un despertado como él. No era así. El tipo inmediatamente asiente y dice que lo siente. Pero en ese momento, frente a ellos, aparece nuestro protagonista, alzando el búfalo como si no pesara nada, sorprendiéndolos aún más a ellos dos. Ellos ni siquiera saben qué hacer con respecto al búfalo. Nuestro protagonista, sonriéndoles, le dice que no hará nada como eso, como lo que están pensando. Solo deberían dejar de usar el teléfono y como pago podría mover el búfalo hasta su pueblo. Los otros dos hombres están empezando a murmurar.
El protagonista era muy fuerte, no podían ganar incluso con un arma. Uno le pregunta por qué no simplemente llevan con su ayuda el búfalo al pueblo, y si no lo llevamos, los aldeanos morirían de hambre de todas formas. Sin embargo, el otro le pregunta si acaso ya lo había olvidado, lo que les hicieron antes, hace un año, esos malditos despertados. Empiezan a recordar lo sucedido, el pueblo en llamas, gente muriendo, despertados, haciendo lo que querían con todos, mientras estaban mendigando y deambulaban. Así que los trajeron al pueblo, pero luego de recibirlos, los saquearon con su grupo. Nuestro protagonista, sin embargo, les pregunta qué hacían. ¿Acaso no irían al pueblo? Los dos hombres sospechosos voltean a ver a nuestro protagonista. Finalmente asienten y les piden que lo sigan. Una vez así, los dos hombres se montan en la moto y nuestro protagonista atrás, corriendo con el búfalo. El tío que está sujetando la moto le dice a su compañero que se agarre fuerte. Al parecer, no podría nuestro protagonista seguir en la motocicleta mientras cargaba ese enorme búfalo. El otro pregunta qué pasaba con el búfalo, pues la gente moriría de hambre. Pero de inmediato comienzan a acelerar todo lo que puede dar la moto, diciendo que había que olvidar al búfalo. Después de todo, si van hacia el río después podrían encontrar uno nuevo. Y así, continúan a máxima velocidad. Pero de repente, al lado de él, ven a nuestro protagonista corriendo a la misma velocidad que la moto, y aún así cargando al enorme búfalo. Los dos están completamente sorprendidos de eso. Eso era prácticamente ridículo. Nuestro protagonista, mientras lo sigue, les dice que tengan cuidado. Los dos hombres no saben a qué se refieren, pero en el siguiente instante ya no se encontraban con tierra firme, estaban volando. Al parecer no habían visto a su camino y ahora se encontraban gritando, temiendo por su vida. Así cambiamos de escena nuevamente. Nos encontramos en un poblado. Al parecer una cerca había sido destruida y mucha gente se encontraba por ahí, y algo de humo se veía en algunas partes, como si hubiera sido atacado. De repente, vemos que están llegando los hombres en moto y nuestro protagonista sosteniendo un búfalo. La gente se emociona, pero se pregunta si acaso estaban persiguiendo un búfalo o qué era eso que seguía a los otros dos hombres en moto. Y finalmente, cuando se acercan lo reconocen. Era una persona corriendo con un búfalo en hombros. Finalmente, una vez llegan allí, los tipos de la moto se bajan, preguntando qué había pasado, y finalmente se reencuentran con los pobladores. De inmediato uno de ellos pregunta qué había pasado, porque la puerta estaba destrozada. Los pobladores, al parecer vendados, heridos, se lanzan en dirección hacia ellos. Preguntan qué estaba pasando. ¿Había ocurrido acaso una estampida de búfalos? Pero le dicen que no. El hermano mayor, Hong Yong, se había ido a buscar a los demás. A continuación explican qué había pasado. Piden los detalles. Resulta que una bestia con alas apareció de repente. Esto llama la atención de nuestro protagonista sobre la bestia con alas. Y los pobladores continúan explicando. Disparaba fuegos por todas partes, matando gente. Todos se volvieron locos intentando escapar. Mientras tanto, Hyun-myung estaba evacuando a la gente al refugio. Le habían pedido que se esconda en la cueva rápido. Sin embargo, ella había caído. Al parecer nadie podía ayudarla, ya que estaba un poco lejos. Intentaban gritar su nombre, pero en ese momento, justo cuando ella había caído y estaba pidiendo ayuda, la enorme bestia alada, que botaba fuego, se encaminaba directamente hacia ella. Lo siguiente que supieron era que la enorme bestia estaba llevándose la cargada, alejándose del centro poblado, dejando a un lado el mar de llamas. El monstruo la atrapó y se llevó a Hee-yeon. De inmediato el tipo pregunta dónde y dónde se fue ese monstruo volador. Le preguntan qué es lo que iba a hacer. El hermano Jong Mi-young siguió de inmediato al monstruo con algunos aldeanos. Habría que confiar en él y esperar. Pero el tipo empieza a gritar, preguntando dónde estaba, que le digan dónde se habían llevado a Hee-yeon. A continuación le explican que se había ido allá, en dirección a las montañas. De inmediato, el tipo coge la moto y se encamina en dirección a las montañas, solo. De inmediato, el otro de los sujetos se inclina ante nuestro protagonista, diciéndole: compañero despertado de Corea del Sur, por favor, entre lágrimas le dice que salve a su Hee-yeon. Esa gracia nunca la olvidaría. Nuestro protagonista se pone de a pie mirándolo y le dice que de acuerdo. Esto sorprende al otro tipo. Nuestro protagonista, preparándose, le dice que, cuando regresen, le deberían prestar su teléfono. Y es así que el poder comienza a envolver a nuestro protagonista. Finalmente, tras un montón de alas o plumas apareciendo a su lado, nuestro protagonista se lanza al vuelo con sus alas de águila de la bestia que había domado antes. Toda la gente se queda pasmada al ver eso. ¿Quién era esa persona? Dice el único tipo que quedaba, que era un despertado de Corea del Sur. Al parecer, un rey de los animales. Y así continuaban viendo a nuestro protagonista desaparecer a lo lejos. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos con un enorme oso en el bosque.
El oso estaba persiguiendo a algunos norcoreanos. Estaban huyendo por sus vidas. Todos corrían, intentando salvarse. Pero de repente, uno de ellos tropieza con una piedra. Al caer, ahora se encuentra a merced del oso, que está listo para atacarlo. Empiezan a gritar su nombre. Al parecer no pueden hacer nada por él. El tipo termina cayendo y luego no puede hacer nada para evitar el zarpazo del oso, que termina por impactarlo, lanzándolo por los aires y ocasionando una grave herida en él. Mientras tanto, los demás hombres, aunque armados, no pudieron hacer nada para protegerlo. De inmediato, todos se lanzan en dirección al oso, intentando venganza. Pero el oso es enorme. Frente a ellos, ruge ferozmente. De un solo zarpazo, 2 hombres más son lastimados y lanzados por los aires. Y luego, zarpazo tras zarpazo, está deshaciéndose de cada uno de los hombres. De inmediato uno de ellos ordena que todos se retrocedan. No había forma de que puedan vencer a ese maldito oso. Sin embargo, no podían huir tampoco. No podían morir antes de encontrar a Ji-yeon. Entonces, había que esquivar los golpes y continuar con el ataque. Sin embargo, el oso era demasiado poderoso y continuaba atacándolos y venciéndolos uno tras otro. ¿Acaso empiezan a gritar si realmente iban a morir en ese sitio? Ya era tarde para ir por Ji-yeon. No había forma de que esa bestia voladora no se haya alimentado durante ese tiempo. Los últimos supervivientes al ataque estaban allí ahora. No pueden perder a nadie más. Realmente lo sentían, pero tenían que retroceder. De inmediato ven cómo el oso está a punto de atacarlos. Le gritan que se detenga o que lo evite. El zarpazo ya simplemente estaba a punto de golpearlo directamente en el rostro. Eso podría acabar con su vida. Pero en ese instante, de repente, un enorme tornado aparece, inundando todo, cortando violentamente, impactando directamente con el oso que estaba frente a él. Vemos que quien había aparecido en medio del tornado era nuestro protagonista, estando al lado. Con una poderosa patada había lanzado al oso bastantes metros hacia atrás, terminando rebotando como si no fuera nada. Todos voltean a ver quién había sido, y ahí se encontraba, como por arte de magia, nuestro protagonista, al lado, todo badass. Al parecer era una persona, pero parecía pájaro. Uno de ellos se adelanta preguntándole si sabía quién era él. Nuestro protagonista dice que había ido por solicitud de Cheol Rion. ¿Dónde estaba Ji-yeon? Vemos que a través de una ventana de estado nuestro protagonista identifica a uno de ellos como Kim Jong-un, nivel E2. Él dice que cree que habían llevado al nido de la bestia voladora en algún lugar de la montaña. Seguían su rastro cuando de repente fueron atacados por ese oso. Mientras tanto los demás están intentando recuperarse de sus heridas. Nuestro protagonista de inmediato hace aparecer una pócima, diciendo que el chico que estaba muy herido debería tomar esa pócima. De inmediato le lanzan eso. Al parecer era algo muy valioso, pero nuestro protagonista no parece prestar atención con respecto al valor de la pócima y pregunta si acaso no saben entonces dónde se encontraba la niña. Desde atrás aparece el enorme oso intentando atacarlo, pero nuestro protagonista, de una sola patada, le gira la cabeza al oso, lanzándolo nuevamente por los aires. Una patada más, que pareciera ser como una triple patada, golpea nuevamente al oso. Y finalmente, otra de las patadas voladoras termina por noquear directamente al oso, dejándolo tumbado, haciendo que caiga incluso en una posición incómoda, con un chorrillo de sangre alrededor. Todos los pobladores se encontraban anonadados al ver la fuerza de nuestro protagonista. Era un oso, de energía dimensional 448, salud 80. Nuestro protagonista se acerca a él y dice que para fingir que estaba muerto, le ordena que abra los ojos. El oso de inmediato abre los ojos, aún con la lengua afuera. Nuestro protagonista le ordena que se levante, que sea obediente y que vaya con él. El oso de inmediato parece tener un símbolo de sistema y de inmediato parece haber sido ya domesticado por nuestro protagonista. De repente los demás abren los ojos una vez más. Al parecer estaba entrenando a un oso. Y es así como vemos frente a nuestro oso una pantalla que dice: el objetivo sigue al usuario. Por favor, decida su nombre. El oso salvaje que gobernó como rey de la montaña pero fue derrotado por bestias voladoras, dañando su orgullo. Nuestro protagonista se pregunta si era por eso que estaba tan enojado. Le pregunta si sabía dónde está esa bestia. Era momento de vengarse del oso. El oso comienza a gritar, lleno de emoción, mientras nuestro protagonista parece estar listo para la batalla. Mientras tanto, vemos una moto llegar y reunirse con los demás hombres. Era el tipo que había estado antes con ellos. Le preguntan por qué estaba ahí. Sin embargo, el otro pregunta por Ji-yeon. Dicen que sobre eso, y a continuación empiezan a explicarle lo que había sucedido. Pero nuestro protagonista, antes de que termine la explicación, dice que iba a buscar al niño y les pregunta si mantendrían su promesa. De repente uno se pregunta sobre la promesa y el otro tipo finalmente ve a nuestro protagonista, al que había dejado atrás antes de subirse en moto.
Es entonces que nuestro protagonista se lanza a la carrera junto con el oso para que le diga dónde se encontraban. Dejando a los demás atrás, los dos se lanzan a la carrera. Al parecer, nuestro protagonista puede empezar una transformación y la luz empieza a aparecer alrededor de su cuerpo. En el siguiente instante, vemos cómo nuevamente le crecen alas alrededor de la espalda a nuestro protagonista, que se lanza volando en dirección a la bestia. Los hombres que se quedaron atrás se quedan sorprendidos al ver que era capaz de transformarse y domesticar a animales. Si es esa persona, quizás Ji-yeon pueda sobrevivir. El tipo simplemente cae de rodillas viendo la espalda de nuestro protagonista. Lo último que puede hacer es elevar una oración. Por favor, salva a Ji-yeon. Es entonces que cambiamos de escena y nos encontramos en una cueva. Allí, adentro de la cueva, se escucha una voz. Vemos que dentro de la cueva se encuentra la enorme criatura, rodeada de una gran cantidad de esqueletos, de personas, humanos y también bestias. Y cerca de allí se encontraba Ji-yeon, tumbada en el suelo, arrodillada, temblando de miedo. Ella tan solo decía «papá», y las lágrimas corrían por sus ojos. La bestia, sin embargo, estaba mascando uno de los ciervos que había capturado, salpicando sangre por todas partes. Ella simplemente se quedaba allí observando la horrenda escena frente a sus ojos, y de repente la bestia parecía haber fijado a la niña, esta vez ahora, como su presa. La niña tan solo tiene fuerzas para gritar, agachar la cabeza y esperar a su fin. Sin embargo, es en ese momento que aparece el enorme oso justo detrás, haciendo un ruido, llamando la atención de la bestia. La bestia, al ver al oso, rápidamente se encamina hacia él, bastante molesta. El oso también dirige su furia en dirección a la bestia, esta vez con algo de confianza. Vemos que ambos intentan enfrentarse uno contra otro. Sin embargo, desde atrás del oso vemos que aparece un halcón, y a medida que se acerca a la bestia, el halcón comienza a transformarse en otra cosa, brillando enormemente con una luz, mientras que la bestia abre sus fauces en dirección a él. El halcón finalmente se transforma en humano, y vemos cómo frente a él aparecen los carteles Wyvern, energía dimensional 556, salud 20, análisis inicial lesionado. Ese era un Wyvern. Nuestro protagonista utiliza una de sus garras transformadas, pero el Wyvern la muerde directamente. Sin embargo, con ayuda de su otra mano, lo golpea directamente en el pescuezo, haciendo que el Wyvern tema por su vida. Finalmente, con sus dos manos empieza a apretar su cabeza, intentando someter al Wyvern poderoso, y finalmente lo lanza en otra dirección, ocasionando una gran explosión y dañando severamente a dicho Wyvern. Este termina saliendo volando en dirección hacia afuera de la cueva, y al parecer se encuentra en un precipicio, a duras penas, manteniéndose. Se encontraba ya bastante herido. Mientras tanto, la niña estaba ahí acurrucada, sin poder hacer nada. Nuestro protagonista se acerca, pero aún a medio transformar, y le dice en pensamiento: «Te sacaré de aquí. Solo espera un poco más». La pequeña niña se pregunta quién estaba ahí frente a él. «¿Quién eres tú?», le pregunta al protagonista. Pero vemos que desde otro lado, el Wyvern finalmente está acercándose, recuperándose de la lesión. Nuestro protagonista, mientras tanto, se dirige al Wyvern. Su energía dimensional era mucho más alta que la suya. ¿Sería posible domesticarlo o no? Vemos que el cartel de domar al Wyvern aparece frente a él. Las bestias con un nivel de energía dimensional mayor o igual a 100 pueden ser domesticadas después de bajar el indicador de salud a 10 o menos. Entonces, al parecer, era posible. De inmediato utiliza aplasta y come ese chico de cabeza larga. ¡Aplasta y come! Vemos que nuestro protagonista se lanza directamente hacia el Wyvern, empezando a golpearlo una y otra vez. En el aire, aún así, continúa golpeando. La salud del Wyvern ahora se encontraba en un 16%. Nuestro protagonista ve cómo el nivel de hostilidad del oso ha cruzado la línea. Debe controlar sus emociones. Eso no era tan sencillo. Vemos cómo la intención de matar aparece frente a él, y así continúa golpeando al Wyvern. Pero nuestro protagonista inmediatamente siente la necesidad de esperar, de detenerse. Sin embargo, un poderoso golpe es dirigido hacia el Wyvern, que sale volando, lanzando sangre por todas partes por las heridas de nuestro protagonista que le inflige. «No lo mates», es lo que está pensando nuestro protagonista, pero la intención asesina del oso parece ser bastante fuerte. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperan un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 60. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.